Bueno, entonces, como les indicaba, tuve algunos problemas con la tablet. No se me conectaba a internet, pero bueno, ya está como resuelto. Y vamos a continuar entonces con nuestra unidad de aplicaciones de derivada. Los ejercicios no los he calificado, así que no me pregunten por ellos, pero los calificaré y espero pues que los hayan hecho a conciencia, que hayan aprendido y como les digo, tienen que ponerse a practicar por su propia cuenta. Bien, vamos a ver hoy una parte importante de lo que es la aplicación de la derivada y tiene que ver con lo que son razones de cambio. Y esto me parece muy importante porque de una u otra manera nos indica realmente lo que significa la derivada. Entonces, recordemos que es la pendiente, ¿no?, de la recta tangente a la curva, pero también tenemos que entender que, ay Dios, que la derivada, bien, que la derivada es el delta de y sobre delta de x. Es decir, nosotros escribimos a veces esto que está aquí de y de x, refiriéndonos a la derivada. Y tiene que ver con la pendiente de una recta que es tangente a la curva. Entonces, esa pendiente que está ahí, esta pendiente que aparece aquí, esta pendiente de aquí, esto es en sí mismo, pues el valor de la derivada en esa función, f' de x, esa pendiente, la pendiente de esa recta. Bien, y habíamos definido también la derivada como el límite cuando h tiende a cero. Entonces, límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Esto lo vimos en la unidad anterior. Y cuando h se refería a esa cuánto me muevo en el eje y. Entonces, este de y de x lo escribimos así muchas veces. Recordemos que esto es lo mismo que la derivada de x, ¿sí?, la derivada de f con respecto a x. Ese de y de x se refiere básicamente a cuánto cambia en y cuando cambia en x, ¿sí? Entonces fíjese que el cambio en y, el cambio en x es este de aquí y el cambio en x es este de aquí. Y por eso la derivada termina siendo la pendiente, porque sabemos que la pendiente es qué tanto cambia en y cuando cambia en x, ¿sí? Entonces de aquí viene lo que significa realmente esta derivada y es qué tanto está cambiando mi función a medida que cambiamos el valor de x. Eso es lo que es una derivada también. Y por eso termina siendo la pendiente de la recta, porque la recta tangente lo que nos da es la dirección más o menos en que se está moviendo la curva a medida que nos vamos hacia la derecha, ¿sí? O sea, si estuviéramos aquí y y esta es la pendiente, pues entonces es como si la curva se moviera para arriba, ¿sí? Si estuviéramos aquí, la pendiente sería esto, entonces la curva está moviéndose para allá. Entonces, la pendiente nos está dando la dirección en la que se está moviendo la curva, ¿sí?, la función, y por lo tanto, la derivada nos está dando eso, hacia en qué dirección nos está moviendo y qué tan rápido nos estamos moviendo hacia un lado. Entonces, por eso hablamos de y de x, es cuánto me muevo en y a medida que me muevo en x, ¿sí? Otra manera de ver la derivada a veces es viéndolo como deltas, digamos, o sea, podemos esto aproximarlo como la variación en y sobre la variación en x, ¿bien? ¿Cuánto varío en y cuando varío en x, cuando me muevo en x? Entonces, desde ese punto de vista, viene algo que es muy importante y es la razón de cambio. Y es que la derivada nos está dando cuánto está cambiando nuestra función y qué tan rápido está cambiando, ¿sí?
cuando nos movemos en cierta dirección de X. Entonces, por ejemplo, el radio, veamos este ejemplo que aparece aquí, y es un tanque de helio que va inflando un globo. Y dice, el radio R crece cuando el volumen V crece. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, tenemos un volumen y un radio, ¿sí? Y el volumen del radio está el volumen está creciendo y el radio está creciendo. Y entonces a medida que un globo esférico se llena con gas, su volumen, radio y área superficial cambian con el tiempo. Si a medida que se va inflando el globo con helio, pues este volumen va cambiando, el radio va cambiando, el área de la esfera va cambiando, ¿sí? O lo mismo cuando una persona se está moviendo, eh, por ejemplo, en este caso, este señor de aquí, se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Y se va acercando hasta este poste. Entonces, de una u otra manera, la variación en la distancia con respecto del tiempo, es decir, a medida que pasa el tiempo, esta distancia va disminuyendo. Y entonces quiere decir que la variación de la distancia con respecto al tiempo es negativa, porque está moviéndose para abajo la distancia, ¿sí? Equivale a que si uno tuviera una función, por ejemplo, aquí, y aquí, por ejemplo, si viéramos aquí, ¿cuál sería la derivada aquí de esta función? La derivada sería una derivada negativa, ¿sí? Porque la función va disminuyendo. Igualmente aquí, como la distancia va disminuyendo, básicamente la derivada con respecto del tiempo es negativa. Igualmente aquí, el señor se está alejando y entonces, en este caso, la distancia va aumentando. Nuestra función va aumentando, nuestra función es creciente y ya sabemos que si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Yo quiero que vean aquí que en este caso, estamos hablando de distancia y la denotamos por x. No es el mismo x que siempre hemos visto en una función que en el eje y el eje x, sino que en este caso x es nuestra función. Entonces es como si x fuera el y t fuera el x, ¿sí? O sea, normalmente uno escribe de y de x, pero recordemos que esto es solamente nombres que uno le pone. Realmente podríamos ponerle de x de t. Y entonces en este caso lo que estamos es derivando la función en x con respecto al tiempo. Entonces la derivada nos está dando una indicación de qué tanto está variando algo, ¿sí? Con respecto a otro algo. En este caso, del caso de acá, se refiere a cuánto varía la distancia con respecto del tiempo. En este caso de acá podríamos pensar, por ejemplo, cuánto cambia el volumen con respecto del radio, ¿sí? ¿Cuánto cambia el volumen con respecto del radio? Entonces veamos un ejemplo más concreto sobre esto. Entonces, volviendo al tema del globo. Un globo esférico se expande con el tiempo. ¿Cómo se relaciona la razón a que aumenta el volumen con la razón a que aumenta el radio? Entonces, ahí viene la cuestión y es que tenemos el globo que está aumentando de tamaño. Entonces aquí hay un globo. Un globo aumentando de tamaño. Ay, Dios. Otra vez. Perdón que no sale. Ay. Ok, ya salió bien. Entonces tenemos el globo que cambia de tamaño. Ahí está un globo rojo. Y a medida que se infla, pues va cambiando el radio y va cambiando el volumen. Bien. Entonces, recordemos que entonces esto es un globo esférico, entonces tiene un radio.
Y esto tiene un volumen, ¿no? Recordemos cuál es el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es 4 tercios pi r al cubo. Ese es el volumen de una esfera. Esto es, yo creo que no lo habíamos visto, pero bueno, es una cuestión ya de colegio. Hay que recordar cómo se hallan los volúmenes eh, de los sólidos tridimensionales. Bien, volumen es 4 tercios de pi por r al cubo. Y entonces la pregunta es cuánto varía el volumen con respecto a cuánto varía el radio. Es decir, yo quiero encontrar, a medida que pasa el tiempo, cuánto es la variación de mi volumen. ¿Y esto con respecto a quién? Con respecto a cuánto varía mi radio. Es decir, cuánto cambia el radio y cuánto cambia el volumen. ¿Sí? Expresar uno en términos de la otra. Y entonces para poder hallar eso, pues tenemos que derivar. Entonces en este caso lo que queremos es derivar con respecto del tiempo. Fíjense que todo este tiempo hemos hablado de una derivada con respecto de x. Entonces siempre hablábamos de y, de x, o lo escribíamos como y', lo escribíamos como f' de x. Pero vuelvo y le insisto, esos son simples nombres. En lugar de y uno puede tener b, en lugar de x uno puede tener t. Es la misma cosa. Entonces cuando hablamos de dv de t, es como si estuviéramos hablando de b', ¿sí? B', la derivada con respecto de b con respecto del tiempo. Entonces si uno deriva eso, pues lo que le da es, bueno, 4 tercios pi por la derivada de r cubo. Pero fíjense que r no es t. Es decir, yo no estoy hablando, aquí, en este caso, no es de b de r, no es de b de r. Es decir, no estoy derivando el volumen con respecto del radio. No es tal cual lo que aparece aquí, sino que es con respecto del tiempo. Entonces, cuando yo derivo r al cubo, yo lo tengo que derivar con respecto del tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer es verlo como una derivada implícita. Es decir, voy a derivar r cubo. La derivada de r cubo va a ser 3 por r cuadrado. Pero como es una derivada implícita, estoy derivando con respecto del tiempo, tengo que multiplicar por la derivada de r. ¿Sí? Por la derivada de r. Es decir, de r de t. Si lo quieren ver de otra manera, digamos más parecido a lo que hemos visto anteriormente, esto lo pueden escribir también como que b', es decir, la derivada de b con respecto del tiempo, es igual a 4 tercios pi por 3r cuadrado por r'. ¿Sí? Eso es lo mismo. Lo de arriba y lo de abajo es lo mismo, pero entonces esto se parece más de pronto a la manera como ustedes aprendieron a hacer la derivada implícita. Ahora la cuestión aquí es que son dos variables que son implícitas. Antes teníamos y y x. Y cuando derivábamos de manera implícita, aparecía y', ¿sí o no? Aparecía este y' de vez en cuando. Y que uno quería hallar era ese y'. Pero como aquí son dos variables b y r, pues esas dos también tienen su derivada implícita. Entonces tenemos b' y r'. Y estamos derivando es con respecto del tiempo. ¿Sí? Y ahí tendríamos la relación que hay entre la razón de cambio del volumen con la razón de cambio del radio. Y entonces, pues uno simplemente resuelve ahí la operación y le da
lo que es. Entonces, pues, quiere decir que la razón de cambio del volumen con respecto del tiempo es igual a 4 pi r cuadrado por el cambio que tiene el radio. ¿Sí? En otras palabras, el volumen cambia 4 pi r cuadrado veces lo que cambia el radio. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación que tenemos. Veamos otro ejemplo. Bueno, no otro ejemplo, sino la primera parte lo que teníamos era cuánto cambia. Haga la fórmula, pero ahora nos dicen específicamente algunas variables. Dice, un globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. Es decir, nos están diciendo cuánto aire, cuál es el volumen de aire que está entrando al globo. Y preguntan, ¿a qué razón cambia el radio cuando este es de 3 pies? Entonces, fíjense que, ¿qué nos dan? Nos dan la razón de aire que entra. Es decir, nos da cuánto volumen está entrando por minuto. Entonces nos están dando de B de T, o lo que es lo mismo, a B'. Nos están dando B'. ¿Sí? B' nos están dando. ¿Y eso qué quiere decir? Nos están dando cuánto aire entra, cuál es el cambio que hay en el volumen por minuto. Y lo que nos están preguntando es si R es igual a 3, entonces si R igual a 3, es decir, cuando el radio tiene 3 minutos, ¿cuál es la razón de cambio del radio? Entonces, R de T, ¿cuánto es? De R de T, o lo que es lo mismo, R', ¿cuánto es? Esa es la pregunta. Y eso es lo que ustedes tienen que empezar a mirar en este tipo de preguntas. Sabiendo que B' es 20. Eso lo dice el ejercicio. Un globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. El cambio en volumen del globo es de 20 pies cúbicos por minuto, es decir, 20. De B de T es 20. ¿A qué razón cambia el radio cuando este es de 3 pies? O sea, cuando el radio vale 3, ¿cuál es la razón de cambio del radio? ¿Sí? Entonces volvemos aquí a lo que ya habíamos hecho antes y simplemente reemplazamos los valores que nos dieron. Entonces lo que tenemos realmente es que nuestro volumen, nuestra razón de cambio del volumen es igual a 4 pi r cubo por la razón de cambio, perdón, r cuadrado, por la razón de cambio del radio. Eso es lo que, Profe, eso fue cuatro lo que, tercios, ¿no? no, se canceló aquí con este, no pasó. Ah, vale. Aquí lo tengo, listo, sí. Aquí lo tengo. Este es el resultado, es esto mismo que tengo acá. Voy a escribirlo de las dos maneras para que vean que las dos son lo mismo. Esto es lo mismo que hubiéramos podido tener así y nos daba igual. De B de T igual a 4 pi r cuadrado por dr de T. ¿Sí? Las dos cosas son lo mismo. Bien. Ya nos dijo el ejercicio que la razón de cambio del volumen es 20. Nos dijo el ejercicio también que en R igual 3, ¿cuánto vale la razón de cambio del radio? ¿Sí? Entonces simplemente reemplazamos. Entonces, ¿qué tenemos? B', 20 es igual a 4 pi por r cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, por r'. Y despejamos. Entonces, r' es lo mismo que 20 sobre 4 pi por 3 al cuadrado. Eso es igual 5 sobre 9 pi. ¿Sí?
Esa sería la razón de cambio del radio. Es decir, cuando se le inyecta un volumen de aire de 20 pies por metro cúbico, perdón, por minuto, el radio aumenta a 5 sobre 9 pies por minuto. Esto es qué tanto está cambiando el radio en el momento en que el radio vale 3. En otras palabras, es cuál es la pendiente de la función que describe el cambio el radio, ¿sí? A medida que pasa el tiempo. Otro ejercicio, porque entonces aquí para estos ejercicios tenemos que usar todo lo que sabemos para poder encontrar las relaciones que hay entre una cosa y la otra. Dice, una mujer que corre a razón constante de 10 kilómetros por hora cruza un punto P en dirección al norte. Un segundito, déjeme aquí. Dice, una mujer que corre a razón constante 10 kilómetros por hora, está corriendo a razón constante 10 kilómetros por hora. ¿No? Básicamente me están diciendo, de X de T es 10. Cruza un punto P en dirección al norte. Recordemos que el norte es para arriba, ¿no? 10 minutos después, un hombre que corre a razón constante de 9 cruza por el mismo punto P en dirección al este. Es decir, hacia el este es hacia la derecha, ¿no? ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Bien, voy a hacerlo aquí mismo, aunque es difícil para mí escribir acá, pero porque es importante que veamos lo que dice. Entonces, hay un punto P por aquí. Bien. Y hay una mujer que corre y cruza ese punto en dirección al norte. Es decir, la mujer cruza esto en dirección hacia allá, hacia el norte. ¿Sí? Este es el punto P. Eso hasta aquí. Y 10 minutos después, un hombre que corre a razón constante de 9 kilómetros por hora cruza por el mismo punto P en dirección al este. El este es para la derecha. Entonces, hay un hombre que cruza hacia allá 10 minutos después. ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Entonces, va a ser aquí con otro color. Es decir, ha pasado un tiempo y el hombre ha andado todo esto, ¿sí? Y obviamente pues la mujer habrá andado también otro resto por acá. ¿Sí o no? Después de los 20 minutos después de que cruza el hombre por el punto P. Y me preguntan, ¿cuán rápido cambia la distancia entre los corredores? Es decir, esto. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto cambia? Esa distancia que tanto cambia. Entonces, si esto lo ponemos como la dirección Y, esto lo ponemos como X, esto lo llamamos H, pues normal, ¿no? Es una hipotenusa. Lo que nos está preguntando es cuánto es de H de T. Esta es la pregunta. ¿Cuánto varía esa distancia con respecto del tiempo? O, en otras palabras, H', ¿cuánto es? ¿Qué sabemos? Por un lado, sabemos que la distancia Y, es decir, de Y de X, de Y de T, perdón, la variación de Y es la velocidad a la que se mueve la señora. Es 10, ¿sí? Y lo otro que sabemos es que
La variación de X es cuán rápido se está moviendo el corredor, el hombre. Entonces la variación de X es de X de T es igual a 9. ¿Sí? Eso es una de las informaciones que tenemos. Pero también tenemos unos tiempos ahí que no hemos utilizado. Pero por ahora, digamos que en cuanto a razones de cambio, eso es el cambio que tenemos, esos son los valores que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos relacionar H con X y con Y para poder encontrar cuánto cambia H? Entonces ahí sí volvemos aquí al tablerito, porque siempre en este tipo de ejercicios es importante encontrar la relación que hay entre nuestras variables. Y en este caso, eh, la relación pues tiene que ver con que si esto es y esto es X y esto es H, pues podemos saber la relación que hay entre esas tres variables porque eso es un triángulo rectángulo y entonces tenemos que recordar el teorema de Pitágoras. Entonces lo que tenemos es que h cuadrado es igual a y al cuadrado más x cuadrado. Entonces tenemos una relación entre esas tres variables y derivamos con respecto del tiempo. Entonces aquí hay tres variables. Cada variable se está derivando con respecto del tiempo, por lo tanto, cada una de estas variables tiene su derivada implícita. Entonces, cuando derivamos eso, entonces la derivada de h cuadrado es 2h por la derivada de h, ay, se me fue muy largo ese prima, por h prima, como si estuviéramos derivando implícitamente. Igual, la derivada de y cuadrado es 2y por y prima más 2x por x prima. ¿Sí? Y ya tenemos una relación entre las variables y también sus derivadas. Entonces, bueno, ahí despejamos un poquito. Entonces, h por h' igual a y por y'. Simplemente cancelé el 2 más x por x'. ¿Qué información tenemos? Tenemos la información de que de y de t es 10, es decir, y' es 10. Y' es 10. Y que de x de t es 9, es decir, x' es igual a 9. Entonces, metámoslo en la ecuación. Entonces, tenemos que h por h' es igual a 10y, porque y' es 10, más 9x, porque x' es 9. ¿Sí? Todavía no tenemos un resultado, pero bueno, ya hemos avanzado bastante. Ya tenemos esto que está aquí. Entonces, ¿qué nos falta por saber? Nos falta por saber cuánto vale h, cuánto vale y cuánto vale x. Y eso es otra información que nos da el ejercicio, pero que tenemos que encontrarla. Entonces, ¿qué dice? Que 10 minutos después, que la mujer cruza por el punto P a 1 hora. 10 minutos después pasa el hombre por el punto P. Entonces la mujer ya lleva andando 10 minutos. ¿Sí? La mujer ya lleva andando por aquí 10 minutos. Y luego me preguntan, ¿cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruzó por el punto P? Entonces, si son 20 minutos después, quiere decir que el tiempo que lleva andando en esta dirección el hombre es 20 minutos. 20 minutos. O lo que es lo mismo, 20 minutos equivale, como todo está en kilómetros por hora, esto equivale a un tercio de hora. ¿Sí? Un tercio de hora.
Y si van 20 minutos de que el hombre anda andando por aquí, lo que sucede con la mujer es que ¿cuánto lleva andando aquí? Pues si el hombre pasó 10 minutos después y luego anduvo 20 minutos más, la mujer lleva 30 minutos andando. 30 minutos andando, lo que es lo mismo a media hora. Y entonces, si lleva 30 minutos andando, si lleva media hora andando a una velocidad de 10 kilómetros por hora, entonces tenemos que encontrar cuánto ha avanzado. Y entonces aquí viene una regla de 3. 10 kilómetros por hora. Ando 10 kilómetros por hora. Entonces, en una hora se mueve 10 kilómetros. Y ya sabemos que se movió media hora. Entonces, en media hora, ¿cuánto se movió? Una regla de 3 que tienen que recordar del colegio. Entonces, de aquí sabemos que se movió entonces 5 kilómetros. Entonces, en otras palabras, Y es igual a 5. Y ahora X. Sabemos que anda a 9 kilómetros por hora. Entonces, en una hora, el hombre se mueve a 9 kilómetros. ¿Cuánto se movió en un tercio de hora? Y entonces, con la regla de 3 tenemos que se movió 3 kilómetros. Entonces, quiere decir que X es igual a 3. Y ya tenemos toda la información. Bueno, casi toda. Entonces, ya sabemos que Y es igual a 5. Entonces, este Y de aquí es 5. Este X es 3. ¿Qué nos falta dentro de la ecuación? ¿Cuánto vale H? Pero pues eso lo podemos calcular también. Porque Y es 3, es 5. X es 3. Entonces, por el teorema de Pitágoras, es decir, utilizando esto de aquí, podemos encontrar H. Entonces, ¿qué tendríamos? Que H es igual a la raíz de Y al cuadrado 25 más X al cuadrado 9. Entonces es la raíz de 34. H. Y ahora sí ya tenemos todo lo necesario, porque entonces ya podemos reemplazar en esta ecuación de aquí abajo todas las cosas que no conocíamos. Entonces H es raíz de 34 por H' igual a 10 veces Y, pero Y es 5, a 10 por 5, más 9 por X, que es 3. Y despejamos H', perdón. De aquí, lo que tendríamos es que H' es igual, entonces ahí esto es 50 más 27 da 77, dividido en raíz de 34. Eso quiere decir que cuando ha pasado todo ese tiempo, la variación en la distancia entre el hombre y la mujer es de 77 sobre raíz de 34 kilómetros por hora. Entonces, en otras palabras, esta distancia que está aquí, en ese momento, está cambiando a esta velocidad. A medida que pasa el tiempo, la distancia está cambiando a esta razón, en ese momento. Bueno, como pueden ver, todo esto incluye bastantes cosas. No es simplemente derivar y ya. ¿Sí? Hay que entender lo que está pasando.
hay que entender el problema, hay que entender la información, hay que recordar cómo podemos relacionar toda esa información. Y entonces todo este proceso es mucho más importante que lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Por qué es mucho más importante? Porque esto es lo que importa en la vida real al final. Ustedes van a tener un problema y van a tener que pensar cómo relacionar las variables, cómo resolver el problema, cómo dar una solución. Muy distinto a cuando le dicen halle la derivada de esto, porque ahí no hay que pensar, simplemente hay que utilizar las técnicas que ya conocen. Mientras que en este tipo de ejercicios sí es necesario entender el ejercicio y proponer una solución. Es distinto, ¿no? Es distinto. Ese otro problema. Un faro está situado en una isla pequeña a 2 millas de la costa. La baliza del faro gira a razón constante de 6 grados por segundo. ¿Cuán rápido se mueve el haz del faro a lo largo de la costa en un punto a 3 millas del punto sobre la costa que es el más próximo al faro? Entonces ahí, digamos que este ejercicio incluye un dibujito porque realmente no es tan sencillo de entender. ¿Y qué dice? La baliza del faro gira a razón constante de 6 grados por segundo. La baliza del faro es la partecita de arriba que gira, ¿no? Recuerden que un faro pues se mueve, va girando. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que la variación que hay entre, no sé por qué se hace, la variación que hay entre el cambio que hay entre el ángulo del faro con respecto del tiempo es de 6 grados por segundo. 6 grados por segundo. O en otras palabras, teta prima, donde teta es el ángulo, es 6 grados por segundo. ¿Cuán rápido se mueve el haz del faro a lo largo de la costa en un punto a 3 millas del punto sobre la costa que está más próximo al faro? ¿Cuán rápido se mueve el haz del faro a lo largo de la costa? Es decir, a lo largo de esta línea que está aquí. Entonces, lo que nos están preguntando es, ¿cuánto es de x de t? ¿Sí? O lo que es lo mismo, ¿cuánto es x'? ¿Sí? En un punto a 3 millas del punto sobre la costa, que es más próximo al faro. Es decir, cuando x vale 3, un punto a 3 millas del punto sobre la costa, que es más próximo al faro. Es decir, cuando este vale 3, esta distancia que hay de aquí a aquí es 3. No mentiras, cuando esto vale 3, cuando x vale 3. Cuando x vale 3, ¿cuánto es x'? Cuando x vale 3, porque dice que es el punto sobre la costa que está más cercano al punto más próximo al faro. El punto más próximo al faro es este punto P y esta distancia entonces viene siendo 3. Y también sabemos que la distancia del faro a la costa es de 2 millas, es de 2. Entonces, lo que nos dan es de teta de t, es decir, en los grados, y lo que queremos es de x de t, es decir, la distancia, la variación de la distancia. Entonces tenemos que relacionar de alguna manera teta y x. Entonces, ¿cómo relacionamos este teta de aquí con este x? Entonces ahí tenemos que pensar, ¿cómo podemos relacionar un ángulo con una distancia? Entonces tenemos que recordar trigonometría.
¿Cuáles distancias tenemos? Tenemos esta y esta, las dos azules que marqué. Entonces, la identidad, bueno, la función trigonométrica que me relaciona a esas dos es la tangente. Entonces, lo que tenemos es que la tangente de teta es igual al cateto opuesto, que en este caso es x, sobre el adyacente, que en este caso es 2. Y ahora sí derivamos. ¿Sí? Ahora sí derivamos. Ya tenemos nuestra relación, pues la derivamos. Entonces, como si fuera una derivada implícita, teta y x. Entonces derivamos teta, digo, tangente de teta, la derivada es secante cuadrado. Ya se me olvidó. ¿Alguien que me recuerde cuál es la derivada de la Sí, tangente? profe, secante cuadrado, secante cuadrado. Secante cuadrado, gracias. Entonces, secante cuadrado de teta por, como es una derivada implícita, por la derivada de teta, teta prima. Igual, derivamos x medios, entonces es 1 medio por la derivada de x prima. ¿Sí? Y ahora entonces ya simplemente es cuestión de reemplazar lo que tenemos que reemplazar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ok, nos hace falta algo. Nos hace falta algo porque, bueno, reemplacemos lo que sabemos ya. Entonces, secante cuadrado de teta, no la conocemos todavía, por teta prima. Es decir, la variación de teta con respecto del tiempo. 6 grados por segundo. ¿Sí? 6 grados por segundo. Aquí voy a hacer un paréntesis y es que cuando hablamos de esto es mejor tenerlo en radianes. Entonces, 6 grados por segundo equivalen a 6 pi, ¿cómo es que es el cuento? Hay que cambiar los 6 grados por segundo a radianes. Entonces, 6 grados equivalen a 6 por 2 pi, bueno, pi sobre 180. Recuerden que para cambiar de grados a radianes hay que multiplicar por pi sobre 180. Eso me da pi sobre 30. Entonces, quiere decir que los 6 grados por segundo equivalen a pi 30 radianes por segundo. Entonces, pi sobre 30 igual a 1 medio por x prima, que esa es la que queremos encontrar, no la sabemos. Pero aún no sabemos cuánto vale teta. ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar cómo encontramos este secante cuadrado. Bueno, secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, ¿no? 1 sobre coseno cuadrado de teta. Pi sobre 30 igual a 1 medio x. 1 medio por x prima. Entonces, ¿cuánto vale coseno de teta? No lo conocemos, pero podemos saberlo, podemos encontrarlo. Recordemos que el coseno de teta es el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Entonces tenemos que encontrar esta hipotenusa bajo estas circunstancias. Entonces, para encontrar la hipotenusa, entonces lo que tenemos es que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que h es igual a raíz de eso de aquí, 9 más 4, raíz de 13. Entonces, aquí es raíz de 13. Entonces, quiere decir que coseno de teta
viene siendo cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 2 sobre raíz de 13. Entonces, coseno al cuadrado, pues es 4 sobre 13. Entonces, lo que tendríamos aquí es 1 sobre 4 sobre 13, entonces 13 sobre 4 por pi tercios, pues pi sobre 30, perdón, igual a un medio de x, un medio por x prima. Y despejamos y obtenemos entonces x prima, viene siendo entonces 13 sobre 4 por pi tercios, por pi sobre 30, perdón, por 2, porque paso este 2 de aquí a multiplicar. Y aquí tenemos la respuesta. Esta de ahí es la respuesta. Esta viene siendo la respuesta a nuestro ejercicio. Entonces, de nuevo, involucra varias cosas que hemos aprendido. Por eso yo les insistía tanto al principio de nuestra clase, de nuestro semestre de cálculo, les decía que ustedes necesitaban recordar todo lo que habían aprendido durante su colegio. Y lo que no aprendieron en el colegio, entonces tienen que aprenderlo de alguna manera. Y hoy, en estos ejercicios que estamos tratando hoy, estamos tomando en cuenta todo lo que sabemos de matemáticas prácticamente, ¿sí? Y si, de aquí en adelante en la vida va a ser así. Todo lo que ustedes vean, tienen que, ya no se puede desechar como uno hacía en el colegio, ay, esto no me gustó, esto no lo aprendí bien, entonces lo olvido. No, no puede uno olvidarlo, tiene uno que mantener de alguna manera firme. Entonces hay que retomar y recordar. Muy bien. Ok, aquí hay otro ejercicio. ¿Qué hora es? Bueno, no voy a hacer el último ejercicio que está aquí. Es un poco, es también, o sea, es complicado, complicado. Entonces mejor vamos a hacer unos más sencillos para tener una idea más clara de todo esto. Pues aquí hay un montón de ejercicios y les puse todos esos ejercicios ahí, mire. Hay dos líneas, dos diapositivas completas con ejercicios. Estos son ejercicios que están en el libro guía. Y es para que ustedes se pongan a hacer ejercicios. Porque si no hacen estos ejercicios, no van a aprender. Y yo voy a hacer con ustedes hasta que nos permita hoy la clase algunos de estos, pero es importante que sean capaces de hacerlos, de que practiquen. Y voy a empezar por los sencillos, porque es más fácil ver qué es lo que hay que hacer con los sencillos y lo podemos andar más rápido. Entonces, este primero. Un cubo se expande con el tiempo. ¿Cómo está relacionada la razón a la cual crece el volumen con la razón a la que aumenta la arista, es decir, el lado del cubo? Entonces, en este tipo de cosas casi siempre vale la pena hacer un dibujito. Entonces tenemos un cubo que se expande con el tiempo. Y, y recordemos cómo es el volumen de un cubo. Entonces el volumen del cubo es igual al lado a la 3. Ese es el volumen del cubo. Y me preguntan, ¿cómo está relacionada la razón a la cual crece el volumen con la razón a la que aumenta la arista o el lado? Entonces, en otras palabras, nos están diciendo, ay, nos están diciendo cómo se relaciona B', la razón a la cual cambia el volumen, cómo se relaciona con respecto a L', a la razón a la cual cambia el lado. ¿Sí?
Entonces, para hacer eso tenemos que derivar. Entonces, utilizamos esta de aquí y derivamos. Entonces, la derivada de b, derivada implícita. Entonces, b' es igual a derivada del L cubo de manera implícita. 3L cuadrado por L'. Y listo. Y esa es la respuesta a ese ejercicio. ¿Sí? Ahí tendríamos, esto es un por. Esto es un por aquí. Esa es la manera en que se relaciona el cambio del volumen con el cambio del lado. Dos. El volumen de una caja rectangular es B igual XY por Z. Bueno, ahí nos están diciendo cómo se calcula el volumen de una caja rectangular. Aunque ya deberíamos saberlo, pero bueno. Dado que cada lado se expande a una razón constante de 10 centímetros por minuto, o sea, cada lado se está expandiendo a una razón de 10 centímetros por minuto. Fíjense que ahí nos están diciendo de X de T es 10, de Y de T es 10, de Z de T es 10. O lo que es lo mismo, X' igual Y' igual Z'. O sea, todas esas razones de cambio son las mismas, igual a 10. Eso es lo que nos dice esa primera frase. Ahora, encuentre la razón a la cual se expande el volumen. Entonces, la razón a la cual se expande el volumen es B'. Esta es la que hay que encontrar. Cuando X igual 1, Y igual 2, Z igual 3. Pues fíjense que es importante leer bien el ejercicio y entenderlo. La mitad de la respuesta está en entender el ejercicio y no en tirarse como ustedes hacen a veces en un ejercicio que, como han hecho varios y como han visto cómo yo los hago, entonces se tiran inmediatamente a derivar y no piensan por qué están derivando. Entonces hay que primero interiorizar lo que vamos a hacer. Entonces ya tenemos, ya aquí lo interiorizamos. El volumen de una caja rectangular es B igual X por Y por Z. Cada lado se expande una razón constante de 10 centímetros. Entonces X', Y' y Z' es 10. Encuentre la razón a la cual se expande el volumen, es decir, encuentre B'. ¿Sí? Entonces volvemos al tablero. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestro volumen es X, Y, Z. Eso es lo que tenemos. Queremos encontrar B'. Eso no lo sabemos. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Y nos dicen que X' es igual a Y' y es igual a Z' y es igual a 10. Entonces hay que encontrar B', por lo tanto hay que derivar el volumen. Entonces derivamos el volumen ya aquí en esta parte. Lo que tenemos es la variedad implícita de B es B'. Igual, y esto es un producto, ojo, esto es un producto, X, Y, Z. Entonces, y es un producto de tres cosas. Entonces tengo que tratarlo como un producto. Entonces podemos hacerlo por partes. Entonces, por ejemplo, esto, el producto es XY por Z. XY por Z. Entonces, la derivada del primero viene siendo la derivada de este XY. Y ahí lo derivamos también como un producto. Entonces, la derivada de XY sería entonces la derivada del primero de X, X', por el segundo sin derivar, Y, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, por Y'. Entonces, esa es la derivada del rojo. Estamos derivando lo que está en el paréntesis por Z. Entonces, la derivada del primero es todo esto que está aquí, por la derivada por el segundo sin derivar, es decir, por Z, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, Z'. Entonces, lo que tenemos es que B' es igual, reemplazamos, bueno, voy a distribuir, me queda X', YZ, más XY', más XYZ'. Y reemplazamos todo lo que sabemos. Sabemos que X' es 10,
10YZ más 10XZ, porque Y' también es 10, más 10XY, porque Z' también es 10. Y entonces nos falta YZ, XZ y XY, pero eso también nos lo da el ejercicio porque nos dice que X es 1, Y es 2 y Z es 3. Entonces el ejercicio también nos dice que X es 1, Y es 2 y Z es 3. Entonces reemplazamos eso ahí. Y entonces ya tendríamos que la respuesta sería B' es igual a 10 por Y por Z. Y por Z es 2 por 3 por 6. ¿Sí? Más 10 por X por Z. X por Z es 3. Más 10 por X por y X por Y es 2. Entonces nos da 60 más 30 más 20. 110. Pero la respuesta es 110. Entonces el volumen se expande a razón de 110 centímetros por minuto. ¿Sí? Muy bien. A ver, hagamos otro. Voy a dejar estos que de una u otra manera se parecen para que ustedes los hagan solos. Entonces, hagamos este, el del velero. Un velero se dirige hacia el acantilado vertical mostrado en la figura que aparece ahí. ¿Cómo están relacionadas las razones a las que cambian X, S y teta? Bueno, este no está tan interesante, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo están relacionadas las razones a las que cambian X, S y teta? Entonces, lo que nos están preguntando es, encuentre una ecuación que me relacione a X' con S', con teta'. ¿Sí? Esas tres. Y entonces, para poder encontrar una ecuación que me relacione estas tres cosas, tengo que encontrar una ecuación que me relacione a X, a S y a teta. Entonces, mire, aquí en esto, X, S y teta. Entonces, ya nos están dando un ángulo. Entonces, como vemos un ángulo, pues necesitamos una relación trigonométrica. Y fíjense que esto es un triángulo rectángulo aquí, que se forma. Y tenemos a teta aquí. Y tenemos S, es decir, la hipotenusa, y tenemos X, es decir, el cateto opuesto a teta. Por lo tanto, si estamos hablando de cateto opuesto y la hipotenusa, eso quiere decir que tenemos que tratar con el seno. Profe, ¿Sí? pero usted ya no sabría el ángulo de teta. No, no se sabe. ¿Dónde se sabe? O sea, porque como el de abajo es 90 y los otros dos deberían ser iguales, no. No, ¿dónde dice eso? No haga Esa es la suponer. cuestión. Sí, no se puede suponer nada. Lo que está escrito ahí es eso. Todo lo demás es suposiciones que no podemos hacer porque no lo dice el problema. ¿Sí? Tenemos que relacionarlo de manera general. Entonces ya sabemos que el seno de teta, en este caso, veamos, seno de teta, va a ser el cateto opuesto, que es X, sobre la hipotenusa, que es S. Entonces el seno de teta va a ser X sobre S. ¿Y cómo se relacionan? Entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan teta' con S' con X'? Pues entonces tengo que derivar esa ecuación que dije ahí, que coloqué ahí. Entonces, esta ecuación hay que derivarla de manera implícita. Entonces, la derivada de seno de teta viene siendo coseno de teta por la derivada de teta. Igual.
a la derivada de x sobre s, y x sobre s es un cociente, una división, entonces tengo que derivar como si fuera una división. Entonces, la derivada del de arriba, pues el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, dividido en el de abajo al cuadrado. Y ahí ya tendríamos una ecuación que relaciona estas tres cosas. ¿Sí? Hasta ahí iría ese ejercicio. En otro tipo de ejercicios nos hubieran dado de pronto algunos valores para poder terminarla. Pero en ese ejercicio hasta ahí va. Yo les animo a que luego revisen este video y vean cada cosa y de nuevo que vuelvan a hacerlo solos, sin ver. ¿Ok? A ver. Hagamos otro ejercicio. A ver. Eh, a ver, uno que sea, por ejemplo, esta. Esta. Una escalera de 20 pies está apoyada contra el muro de una casa. La parte superior de la escalera se desliza hacia abajo sobre el muro a razón constante de medio pie por minuto. ¿A qué razón se aleja del muro la parte inferior de la escalera en el instante en que la parte superior de la escalera está a 18 pies por arriba del suelo? Entonces, vamos a hacer el dibujo, que es importante hacer un buen dibujo. Entonces, la escalera está apoyada sobre la pared. Entonces, tenemos aquí una pared, es el suelo, y una escalera aquí apoyada. ¿Sí? Ahí está la escalera. ¿Y qué nos dice? La escalera mide 20 pies. Es una escalera de 20 pies. Entonces quiere decir que esta distancia de aquí es 20. La escalera es constante, ¿no? El tamaño de la escalera pues no va a cambiar, ¿no? La parte superior de la escalera se desliza hacia abajo sobre el muro a razón constante de medio pie por minuto. Entonces, la parte superior de la escalera, es decir, este punto de aquí, se desliza hacia abajo a razón de medio pie por minuto. Entonces, si esto lo llamamos y esto lo llamamos X, lo que nos está diciendo este ejercicio es que Y' es menos 0.5, menos un medio. ¿Por qué menos? Porque fíjense que la distancia va disminuyendo. Y va disminuyendo, entonces la razón de cambio es negativa. Es decreciente la derivada. La derivada es negativa porque la función es decreciente. Mi función y va decreciendo, por lo tanto mi derivada tiene que ser negativa. ¿A qué razón se aleja del muro? Ahora estoy leyendo aquí. ¿A qué razón se aleja del muro la parte inferior de la escalera en el instante en que la parte superior está a 18 pies por arriba del suelo? Entonces, ¿a qué razón se aleja del muro la parte inferior de la escalera? Entonces, fíjense que aquí, viniendo aquí, lo que nos está diciendo es que, claro, si la escalera va bajando, pues entonces se va deslizando hacia allá. ¿Sí? Y nos preguntan a qué razón cambia esa distancia. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo cuánto vale X'. No lo conocemos. ¿Cuánto vale X'?
¿A qué razón se aleja el muro de la parte inferior de la escalera? En el instante en que la parte superior de la escalera está a 18 pies por arriba del suelo. Entonces, en el instante en que la parte superior está a 18 pies, entonces cuando todo esto mide 18. Es decir, cuando Y es 18. Entonces, tenemos que relacionar, encontrar una forma de relacionar X y Y. Y bueno, y esto es clarísimo que la forma es con el teorema de Pitágoras. Fíjense que hay un triángulo rectángulo ahí dibujado, entonces lo que tenemos es que y al cuadrado más x al cuadrado es igual a 400, o 20 al cuadrado, ¿sí? Puse 400 de una vez. Y ojo que aquí todavía no es momento para reemplazar 18. Entonces, apréndanse como este truquito. Lo primero que uno hace es encontrar una fórmula que relacione las variables que necesito. Luego derivo y luego sí reemplazo lo que ya sé. ¿Sí? Primero encuentro la fórmula, después derivo, después reemplazo las variables que me están indicando. Entonces, derivamos eso. 2y por y' más 2x por x' igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de 400? 0. Igual a 0. ¿Sí? Y ahora sí reemplazo lo que ya sé. Entonces yo sé que y es 18. Entonces 2 por 18, 36. Y' es menos 0.5 más 2x por x' igual a 0. Ahí no ocupo. Aquí igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál nos falta saber? Nos falta saber x', que es lo que nos preguntan, y nos falta saber x. No lo tenemos todavía, no nos lo dicen, pero lo podemos saber, porque si tenemos el triángulo y esto mide 18 y esto mide 20, podemos saber cuánto mide esto a partir de la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces lo que tenemos es que x cuadrado, bueno, lo que tenemos es que x cuadrado, bueno, no, esto de aquí, x cuadrado es igual a la raíz de 400 menos 18 al cuadrado. Eso simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, ya se ve muy chiquito. Perdonen, esto no se ve aquí nada. Voy a escribirlo aquí. Entonces x cuadrado es igual a raíz de 400 menos 18 al cuadrado. ¿Sí? Es el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? 324, profe. ¿Y cuánto es 400 menos 324? 76. Entonces quiere decir, gracias, que x es raíz de 76. Y ya tenemos x, por lo tanto ya podemos reemplazarlo en lo azul que teníamos ahí. Entonces, en esta que está aquí, reemplazamos el x acá. Pues voy a ponerlo aquí de una vez. Este x ya sabemos qué es.
Raíz de 76. Y ya teniendo eso, despejamos x' y nos da. Y obtenemos la solución. No lo voy a hacer porque no hay espacio ahí, pero es simplemente despejar x'. Y obtendríamos lo que nos pide el problema. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado? Yo sé que iba un poco rápido, pero pues es que es importante avanzar y es importante que vean ejercicios y es que pues el lunes no tenemos clase porque es festivo, entonces solamente nos quedan otras dos. Entonces por eso quise hacerlo así. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí, profe, ¿dónde encontramos los ejercicios? Ahí están en el Blackboard. Auto los montó. O sea, en las diapositivas que yo monté, están ahí. Están ahí. Hay una sección que llama razón de cambio. O sea, venga, les muestro. O sea, las diapositivas. Estas son las diapositivas que están ahí montadas en el Blackboard. Entonces llegan aquí y ahí están. ¿Sí? Pero fue una pregunta. Sí. En caso, por ejemplo, si yo quiero hacer los ejercicios y eso y quiero verificar con usted, ¿los mando al grupo? Por ejemplo, el fin de Mándelos al semana. grupo. Mándelos al grupo y entre todos se ayudan. De todo modo, yo estoy revisando el grupo si tienen. Y cuando yo pueda, yo lo miro y le ayudo. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no siendo más, entonces disfruten el fin de semana largo que tienen. De verdad que les aconsejo que hagan estos ejercicios. No todos, obviamente, pero que seleccionen algunos y los hagan solos. Revisen los que ya revisamos ahorita en clase con el video y todo eso. Y vean, vuélvanlos a hacer solos a ver si les da lo mismo. Y bueno, y espero que aprendan. El jueves entonces nos vemos. El jueves hablaremos de problemas de optimización. Ese es otro cuento largo. Y el viernes seguiremos tratando problemas de optimización y terminaremos con la regla del L'Hopital. Y yo creo que hasta ahí entraría todo este cuento. Bien, yo creo que el otro viernes sí vamos a tener que comenzar a las 7:30 para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero bueno, ya estaremos informando, ¿listo? Bien, entonces nos vemos el jueves, ¿listo? ¿Alguna pregunta más o así ahí quedamos? ¿Se durmieron? Listo ya, profe. Bueno, entonces Tenga buen hablamos. día. Chao. Lo mismo. Que tengo buen día, profe. Chao. Profesor, disculpe, Sí, cuente. yo no sé si haya visto el mensaje ya,